caracterizar los usos de las tablas de composición química de los alimentos. Ustedes van a poder buscar distintas tablas de composición química. ¿Qué pasa? La tabla de composición química es una tabla promedio de composición química de los alimentos. En Argentina, la que vamos a utilizar es la tabla conocida como SARA 2, que es la tabla que se utilizó para la segunda encuesta nacional de nutrición. En base a las tablas de composición química, nosotros podemos conocer la cantidad de macronutrientes y de micronutrientes que nos aportan los diferentes alimentos. ¿Ah? Y luego, conociendo los factores de Atwater, puedo calcular el valor energético. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de tablas de composición química de los alimentos, esto me permite calcular el aporte nutricional de una dieta, planificar menús que sean equilibrados, realizar valoraciones dietéticas, comparar alimentos entre sí. Después lo vamos a ver en la unidad 5, cuando uno realiza una anamnesis al paciente y el determinado alimento no le gusta o no está dentro de sus hábitos alimentarios, uno va a realizar lo que se llama reemplazo de ese alimento. Entonces, tengo que conocer la composición química de ese alimento para poder reemplazarlo por proteínas, o por calcio, o por hierro, o por valor energético. Eso lo vemos en la unidad 5. Y después, las tablas de composición química me permiten diseñar planes nutricionales que sean personalizados. ¿Hasta acá está entendido? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, dijimos que en Argentina, hubo varias tablas de composición química. Una de las más importantes fue la que elaboraron en la Universidad de Luján. Ustedes pueden buscar lo que se conoce como Argenfoods. Y la directora de la elaboración de esta tabla era la ingeniera en alimentos Sara Closas, que ya falleció. Hizo el equipo de trabajo. Entonces, en la encuesta nacional de nutrición, en la primera encuesta nacional que se hizo en la Argentina, en homenaje a ella, la tabla de composición química se llamó SARA 1. Y en la segunda encuesta nacional de nutrición se modificaron algunos alimentos, se completaron algunos micronutrientes, y es la tabla que ustedes pueden encontrar en la bibliografía y tener acceso en la web, que es la tabla de composición química SARA 2. ¿Tá? Y en esta tabla van a encontrar la cantidad de energía que me aportan los alimentos, la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, fibra, azúcares, sodio y algunos micronutrientes. Van a encontrar calcio, hierro, ácido fólico, sodio, potasio. Van a ver que en algunos dice dato no disponible, porque muchas veces no está el presupuesto como para realizar estos análisis, ¿tá? De todos los micronutrientes. Y se van actualizando de acuerdo a, alimentos que aparecen, que la industria, ¿no? Que aparecen nuevamente en el mercado, algunos que se eliminan no están disponibles, y entonces, como para tener una herramienta donde buscar datos. Ustedes pueden buscar, de acuerdo a dónde se van a desempeñar, otras tablas de composición química. Hay tablas muy completas, como por ejemplo la de USDA, USDA,
para Estados Unidos, está la tabla de composición química de INCAP para Centroamérica y Panamá, sí, creo que es Centroamérica y INCAP. Y así hay tablas de composición química para España, para Italia y otros países. ¿Hasta acá? ¿Está claro? ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Camila. Sí, yo. ¿En qué cambian los países? O sea, si un alimento es el mismo. A ver, tengan en cuenta que, a ver, ¿cómo explicarlo? Esto es una tabla promedio. Por ejemplo, para saber la composición del pollo. Una colega me comentó que fueron a 100 avícolas de todo el país. El muestreo fueron 100 avícolas o granjas, ¿no? Donde se criaban pollos. Entonces, esas granjas entregaron como muestra el pollo. En base a eso, o sea, el N era 100, calcularon qué cantidad de proteínas aporta o sea, esto lo hicieron los ingenieros, no lo hacen los nutricionistas. Nosotros nos basamos en las tablas. Ingenieros en alimentos. Entonces, en la Universidad de Luján está todo el equipo de trabajo que desarrollaron con estas muestras, calcularon qué cantidad de proteínas aporta la pechuga de pollo y qué cantidad aporta la pata muslo, qué cantidad aporta de grasas, qué pasa en crudo, si ustedes buscan, y en cocido, si se modifica o no el contenido de algunas vitaminas, que se modifica, pero lo hicieron con una muestra de 100 pollos. ¿Tá? Lo mismo pasa con el tomate, con el repollo, con cualquier alimento que no sea industrializado. Porque si ustedes se fijan, los alimentos industriales tienen el rótulo, el contenido de ese alimento. Pero en el caso del tomate, del ají, de la cebolla, del arroz, no está el contenido. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen este promedio. Y acá Camila me decía, ¿por qué cambia la composición química en Estados Unidos o en Panamá y en Argentina? Porque el suelo es distinto, el clima es diferente. Imagínense la cantidad de variedades que hay de tomate, o de papas, o de calabaza. Es casi imposible poder, a lo mejor en algún momento se podrá realizar el estudio específico de lo que come esa persona, qué variedades, dónde fue cultivado, en qué momento del año, porque también según la temperatura, según el clima, cambian los nutrientes. Es un trabajo muy arduo. Entonces se habla de tablas promedio y uno tendría que utilizar siempre las tablas de composición química del país donde está trabajando. Pero si ustedes van a analizar, no sé, es diferente. Por ahí hay un componente, me decían una profesora de farmacia y bioquímica, en la cátedra de nutrición y bromatología. Había una tesis que estaban realizando en relación a la inulina. La inulina es un homopolisacárido, bueno, después lo vamos a ver dentro de los carbohidratos. Y uno de los alimentos era el ajo, que contiene cantidad, se lo considera alimento fuente de inulina. Y ellos decían que era diferente la cantidad de inulina de los ajos cultivados en San Juan y los ajos cultivados en Mendoza. Y están muy cerca las dos provincias. Pero por ahí, por el suelo, por el clima, era diferente la cantidad de inulina que proporcionaba. Por eso lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros como nutricionistas nos basamos en estas tablas promedio. No es que podemos, no sé,
la persona traer el tomate que comió y calcularle qué cantidad de hidratos o de proteínas tiene. ¿Tá? Entonces, tenemos que fijarnos en esta tabla. Si van a trabajar en España, buscan tablas de composición química de España. Si van a trabajar en Brasil o, no sé, en Estados Unidos, hay tablas específicas para esos países. ¿Quedó claro el concepto? Sí, sí, sí. Sí, pero Seguimos. Entonces, para calcular la composición química, generalmente estas tablas están expresadas cada 100 gramos del alimento. Si nosotros tenemos 50 gramos en la tabla o tenemos que calcular de 200 o 300, ¿qué tenemos que realizar? Una regla de 3 simple. ¿Está? Okay. Profe, una consulta, Sí. porque esto lo habíamos visto en el curso de introducción. Sí, pero no me lo acuerdo. Esto era, en las tablas, ¿era en crudo o luego cocido? Era neto, ¿no? Peso neto y en crudo. Gracias. ¿Tá? Ustedes tienen un ejercicio, bueno, pero no me quiero adelantar, el de Clara, donde figura en cocido. Y eso cambia. Dice 150 gramos de arroz, no sé si estuvieron mirando la actividad, pero después lo vamos a desarrollar. 150 gramos de arroz cocido. Y ahí que, o sea, va a estar más hidratado, va a contener más líquido. Exactamente. Siempre los cereales se triplican y las legumbres se duplican. Tampoco es exacto, porque decimos los cereales. Es diferente el tiempo de cocción, que lo vamos a cocinar. Es diferente, no sé, si es harina de maíz, o es sémola, o es arroz. Pero por convención, los nutricionistas determinamos que los cereales se triplican en cocido y las legumbres se duplican. ¿Ah? Gracias. No, de nada. Y en algunas tablas ustedes van a encontrar, si van a Sara 2, que está la composición química en cocido. Y ahí toman directamente arroz cocido. ¿Ah? Pero la que vamos a utilizar nosotros, la tablita promedio que tienen que aprender de memoria, están todos los datos en crudo. Peso neto y crudo. Profe, es la que está en el libro interactivo, ¿no? La tabla. Sí. Leche, queso, huevo, carnes, hortalizas Okay. Exacto. Que es lo que vamos a trabajar durante todo este año. Es una tabla que viene de la época del doctor Escudero. También tienen que conocer que muchas colegas ya no están trabajando con esta división de hortalizas A, B, C, que la tienen que aprender porque después en los próximos años van a trabajar con esta clasificación que se basa en clasificar a los alimentos según el contenido de hidratos de carbono. ¿Ah? En esta unidad ustedes también van a ver lo que son las guías alimentarias de los diferentes países. Y hoy en día uno de los mensajes de las guías alimentarias para la población argentina habla de la importancia de consumir 5 porciones entre frutas y verduras y que sean de todos los colores. Entonces, muchas colegas están más de acuerdo en que en el plato haya variedad de colores, o sea, rojo, verde, morado, púrpura, blanco y amarillo anaranjado, que esta clasificación de la cantidad de hidratos de carbono que me aportan. Porque si ustedes van a la tablita que está en el libro interactivo, van a encontrar que las hortalizas del grupo A aportan 3 gramos de hidratos de carbono. Y entonces ahí que tenemos el tomate, las verduras de hojas,
tenemos a las crucíferas, repollitos de Bruselas, repollo, berenjena, que también en promedio son las que menos aportan hidratos de carbono. Después Escudero clasificaba en hortalizas B, y las hortalizas B cada 100 gramos aportan 8 gramos de hidratos de carbono. Y estas hortalizas B pueden ser, por ejemplo, zanahoria, cebolla, zapallo, calabaza, chauchas, puerro. Esas serían las del grupo B. Y por último, Escudero clasificaba en hortalizas C, que son las que aportan 20 gramos de hidratos de carbono. ¿Y cuáles son estas? Son las más fáciles de aprenderse. La Papa, batata, exactamente. Papa, batata, choclo, mandioca. Esta es la clasificación de hortalizas A, B, C, de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que aportan. Por eso decíamos que ahora lo más importante por ahí no es tanto, ustedes lo van a aprender y van a tener que hacer los ejercicios en base a los hidratos de carbono que aportan. Pero tengan en cuenta que después cada uno va a tener su criterio según el lugar donde va a trabajar, según cuál es la evidencia científica en ese momento. Y hoy en día, por lo que hablamos en la primera clase, de las sustancias bioactivas, de la variedad, es más importante el tema de los colores, que sean las frutas y verduras de estación, que por ahí la cantidad de hidratos de carbono que aportan. ¿Tá? Por eso es importante estar actualizado y bueno, después el criterio cada uno va a ver que de entre las mismas cátedras por ahí no hay un criterio uniforme, pero tienen que conocer porque tampoco van a saber dónde van a ir a trabajar y en el hospital quién es la jefa de alimentación y cómo se trabaja en ese lugar. ¿Está entendido? Y para ver si entendieron el tema, por ejemplo, calcular la composición química de un almuerzo que tiene 150 gramos de carnes, 80 gramos de vegetales A, 70 gramos de legumbres y 200 gramos de frutas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en base a la tablita, este es un recorte de la tabla de composición química promedio, las carnes cada 100 aportan hidratos de carbono, no, aportan 20 gramos de proteínas y 5 gramos de grasa. También, tienen que tener en cuenta que usamos carnes promedio. No es lo mismo un corte como el peseto que asado. No es lo mismo el pescado que la carne de cerdo. El pollo, dijimos que es diferente la composición si es pechuga o si es pata y muslo. Pero en promedio vamos a tienen que estudiar que las carnes aportan 20 gramos de proteínas cada 100 y 5 gramos de grasas o lípidos cada 100. ¿Quedó claro el concepto? Muy bien. Las hortalizas A. ¿Cuánto aportan las hortalizas A? Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? 3 gramos de hidratos de carbono y 1 gramo de proteínas. Eso siempre cada 100 gramos. Las frutas, bueno, nosotros hablamos también de frutas promedio, pero hay otra clasificación de la época del doctor Escudero que también la divide según la cantidad de hidratos de carbono. Entonces es diferente la cantidad de hidratos de carbono que aportan las uvas, los dátiles, que por ahí la manzana o la pera. ¿Ah? Pero bueno, nosotros vamos a estudiar que cada 100 gramos las frutas aportan
12 gramos de hidratos de carbono, 1 gramo de proteínas y nada de grasas. Y por último tenemos las legumbres. Dentro del grupo de legumbres tenemos porotos, garbanzos, lentejas, todas las preparaciones que se realizan, por ejemplo, las harinas. Si yo hablo en una receta de hummus o hablo de fainá, entra en la composición química dentro de las legumbres, porque la fainá está hecha con garbanzos, la harina también se utiliza para el hummus, o la harina de soja, todo lo que sea el poroto o los derivados entra dentro de la composición química de legumbres. Y es diferente la composición química del garbanzo que de las lentejas, que un poroto blanco, un poroto rojo o negro. Pero se habla en promedio. ¿Ah? Si quieren ser más específicos, van a la tabla y buscan directamente pero nosotros vamos a trabajar solamente con promedios. ¿Ah? Y tienen que estudiar de memoria esa tablita de leche, queso, huevo, carnes, hortalizas A, B, C, frutas, cereales, legumbres, pan, ¿qué más? Galletitas, creo que trae aceite, manteca, azúcar y dulces. Son muy pocos alimentos. Después se van a ir añadiendo alimentos que son importantes, como pueden ser frutos secos, semillas, las frutas oleosas, como la palta, la aceituna, pero eso después. Este año, este cuatrimestre, perdón, yo todavía hablo como si la materia fuera anual, en este cuatrimestre van a estudiar solamente estos alimentos y los ejercicios van a tener estos alimentos. Es también como para que practiquen la composición química de estos alimentos de memoria, para el final. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo realizamos, dijimos, cómo calculamos en este almuerzo la composición química? Bueno, ahora les toca trabajar a ustedes. Hacer las reglitas de 3. ¿Está? Si en 100 gramos tengo 20 gramos de proteínas, en 150x, 150 por 20 dividido 100, y me da 30 gramos de proteínas. Lo mismo hago con las grasas. Si en 100 gramos, dijimos anteriormente, aportaba 5 gramos de grasas, en 150, 7,5 gramos de grasa. Y ahora quiero que lo hagan ustedes el resto. A ver si lo entendieron.
acá estoy leyendo los mensajes de Julia, muy bien. Lo que escribiste, Julia. La variedad de palta puede tener más o menos agua, más o menos cantidad de grasas y así con cualquier verdura. Muy bien. Quedó claro entonces el concepto. Camila habla de los frutos secos. Bueno, lo dijimos, es diferente las nueces, avellanas, la composición química no la vamos a considerar en este cuatrimestre, pero sí es diferente los frutos secos, semillas, cacao, frutas oleosas. Y Micaela, Micaela, la tablita que vamos para no confundir, la tabla que vamos a utilizar es la que está en el libro interactivo, que es las frutas, 12 gramos de hidratos de carbono y 1 de proteínas. Eso es en 100 gramos. Si tenés 200 gramos de frutas, sí aporta 24 de hidratos de carbono y 2 de proteínas. Y las legumbres, cada 100, lo que ustedes tienen que conocer para no confundir es 59 gramos de hidratos de carbono, 20 gramos de proteínas y 2 gramos de grasa. Esa es la que tienen que aprenderse de memoria. Acá, bueno, Micaela se confundió. ¿Está? Listo. Es importante el aporte de ustedes, ¿no? Igual creo que Micaela lo que puso es el resultado del ejercicio, porque a mí me da lo mismo. Está. Sí, puso el resultado del ejercicio. Bueno, yo le estaba diciendo, creía que lo ponía cada 100. Eso es muy importante aclarar. Si esto es cada 100, cada 200, cada 70 gramos de legumbres. Micaela, ¿está por ahí? A ver. Sí, ahí está. Bueno, entonces es como claro, está diciendo los resultados. Gracias. ¿Quién era que me aclaró? Ahí está. Profe. Sí. Sí, yo porque me dio los mismos números. Gracias, Tebel. Por eso me di cuenta. Muy bien. El tema es que, bueno, si lo pudieron hacer, porque esto es lo que vamos a trabajar para después hacer los planes de alimentación, ¿no? En la unidad 5. Pero por eso les decimos que desde ahora, hoy es 20 de agosto, que vayan estudiando, aunque sea 1 o 2 alimentos de memoria de la tabla del libro interactivo, esa tablita de composición química, para que después, cuando llegue en el momento del final, no haya problemas y la sepan de memoria. ¿Todos terminaron? Sí. Sí, yo terminé. Bueno, entonces, haciendo las reglas de 3, las hortalizas A, si en 100 gramos aportan 3 gramos de hidratos de carbono, en 80 me da 2,4 gramos de hidratos de carbono. Las proteínas, si en 100 gramos los vegetales A me aportan 1 gramo, en 80 0,8. Las legumbres, si en 100 gramos me aportan 59 gramos de hidratos de carbono, en 70, 41,3 gramos. Las proteínas, si en 100 gramos las legumbres aportan 20 gramos, en 70, 14 gramos de proteínas. Y las grasas, si en 100 gramos me aportan 2 gramos de grasas o lípidos, en 70, 1,4. ¿Les dio a todos igual? Y las frutas,
Bueno, como decía antes la compañera, en 200 gramos es el doble. Si en 100 gramos aporta 12, ahí ni tengo que hacer ya la regla de 3. El doble es 24. Y si en 100 gramos me aporta 1 gramo de proteínas, en 200, 2 gramos. Y después tengo que sumar cuál es la sumatoria: hidratos de carbono, cuál es la suma de proteínas que me aporta este almuerzo y cuál es la suma de grasas que me aporta este almuerzo. ¿Por qué es importante? Porque después, teniendo en cuenta los factores de Atwater, al que le interesa un poco la historia, es considerado el padre de la nutrición en Estados Unidos. ¿Ah? Porque él hizo experimentos con, por ejemplo, los universitarios de Harvard, y en base a darle dietas definidas en composición química, en cuanto a la composición química de hidratos, de proteínas, de grasas, él sacó lo que se llama, pueden leer, pero no, o sea, no se los voy a tomar, pero es interesante que sepan de dónde salen estos numeritos, lo que se llama energía bruta, energía digerible de los alimentos y energía metabolizable. ¿Por qué? Porque cuando uno ingiere un alimento, hay pérdidas por la orina de energía y pérdida por materia fecal. Entonces, en base a los experimentos de cuál era la cantidad de hidratos, proteínas que tenían esas dietas que le daba a los estudiantes, sacando los cálculos en orina y en materia fecal, cuando era el residuo que quedaba, él aproximó, hizo los cálculos que los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo y las grasas o lípidos 9 kilocalorías por gramo. Y en homenaje a él, esto se llamó los factores de Atwater. Y esto nos permite calcular qué cantidad de energía nos aporta los alimentos de un desayuno, de un almuerzo, de la merienda, de la cena, y el valor energético total de un día, según lo que ingerimos. Profe, perdón que te haga esta consulta otra vez porque ya lo explicaste, pero no sé si estoy segura qué es lo que tenemos que aprender de memoria. En el libro interactivo de la unidad 2, ustedes van a encontrar una tabla de composición química cada 100 gramos de los alimentos en peso neto y en crudo. No sé si pudiste entrar a la unidad, Maricruz. No, por eso, sí. Bueno, esa tablita yo les recomiendo que empiecen a estudiar 2 alimentos por semana, por ejemplo. Y entonces cuando lleguen a la unidad 5, donde vamos a tener que elaborar planes de alimentación, ya la saben de memoria y para el final también. ¿Ah? ¿Quedó claro, Maricruz? Bien, me fijo en el libro, la busco en el libro interactivo, profe, gracias. Sí, si quieren yo se las repito, pero si tenemos tiempo se las digo, qué es lo que tienen que saber. Leche entera, 5 gramos de hidratos de carbono, 3 gramos de proteína y 3 gramos de grasas, la descremada 1,5 gramos de grasa, lo mismo de hidratos y de proteína. Después tenemos los quesos promedio, 22 gramos de proteínas y 24 gramos de grasa, leche, queso, huevo, 12 gramos de proteínas y 12 gramos de grasa. Tengan en cuenta cuando la estudian de qué es lo que aporta ese alimento, porque ha pasado que lo estudian de memoria y después me dicen que que el huevo me aporta hidratos de carbono, porque se confunden de columna, estudian el numerito.
¿tá? Entonces es importante saber qué es lo que aporta. Si hablo de huevo, no aporta hidratos de carbono, aporta proteínas y grasas. ¿Tá? Y así es leche, queso, huevo, carnes, hortalizas A, hortalizas B, hortalizas C, frutas, cereales, legumbres, pan, galletitas, azúcar, dulce o mermelada y aceites, manteca. Son esas. Profe, ahí una compañera la puso en el chat, es esa, ¿no es cierto? A ver, que no puedo. Se llega a generalizar, poner en una lista galletitas. Las galletitas, ahí está, ahí la puso. Las galletitas no es un alimento protector, puede estar o no, la mermelada puede estar o no, pero claro, no me está, quiero está y hasta con adelantar. un asterisco como para ver qué tipo de galletita, pero no entiendo por qué llegó a la lista. Ella copió lo del libro interactivo, me parece, Clarisa. Sí. Pero lo tienen mejor explicado en el libro interactivo. Sí, en el libro interactivo de hecho también detalla cuáles son las que entran. Claro. Sí, incluso porque ahí en el cuadro dice 70, tiene 10% de proteína, por eso entra en la lista. Sí. Pero por eso, tienen que estudiar, estos son los alimentos en promedio. Como les dije, faltan las frutas secas, las semillas, las frutas oleosas, las frutas desecadas, el cacao, los copos de cereales, o sea, muchísimos alimentos más. Pero para eso tienen después las tablas. En esa tabla en particular, por cada A, B, C, cuando pone el map, sale el detalle de cuáles son los alimentos. Exacto. Sí. Profe. Sí. Al total después de hidratos de carbono, por ejemplo, en el del almuerzo que hicimos, al total de hidratos de carbono que sumo, después lo multiplico por 4, que sería lo del factor of water, y ahí obtengo la cantidad total. Las kilocalorías que te aportan los hidratos de carbono. Okay. Sumas la columna de proteínas y tenés las kilocalorías que te aportan las proteínas, sumas las grasas por 9, el total, y tenés las kilocalorías que te aportan los lípidos. Sumando todos esos resultados totales, tendría el total de kilocalorías. Perfecto, Mayra, muy bien. Sí. Acá está, por ejemplo. O sea que la suma, que daba 67,7, la multiplicó por 4. Las proteínas, que me da 46,8, las multiplicó por 4. Y las grasas, que me daban el subtotal 8,9, las multiplicó por 9. Ahora quiero que lo hagan ustedes. Profe. Sí. La regla de la coma, cuando es 0,5, lo redondeas para abajo y arriba del 6 otro arriba. No. Muy bien, Camila, la pregunta. Dejan la coma exacto, el número que les da. Si quieren, redondean las kilocalorías finales, pero dejan todo con coma, no redondean nada. Profe, dejamos con coma a un decimal. Sí. Lo que no se tienen que olvidar nunca es de poner las unidades, que después en los finales no lo ponen solamente los números. Y a veces se confunden después si son gramos o son kilocalorías. ¿Está? Entonces siempre las unidades, no los números solo. Quedó claro que cuando voy haciendo las reglas de 3, lo que me aporta son gramos,
hidratos de carbono, gramos de proteínas, gramos de grasas. Al multiplicar por los factores de Atwater, ya el resultado final son kilocalorías, el aporte energético. ¿Ya lo hicieron? Sí. Bueno, ¿cuánto les da? A ver. De las kilocalorías totales, 538,3, ¿puede ser? ¿Alguien está hablando? ¿Se escucha? ¿Te tienen el micrófono? 67,7 gramos por 4. ¿Cuánto les da? 270,8. 278 kilocalorías. ¿A todos les da lo mismo? A mí me dio 270,8. Sí, a mí también. A mí también, Sí, yo no lo voy a hacer redondeé. el cálculo. $67,7 por 4. 270,8. Muy bien. Pasamos a las proteínas. 46,8 por 4. ¿Cuánto les da? 187,2. Muy bien, perfecto. Y después 8,9 por 9. ¿Cuánto les da? 80,1. Muy Como bien. 0,1. 80,1. Sí, como 1. Hacelo de vuelta. ¿Quién era? Evelyn. Sí. 8,9 por... Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Muy bien. Ahora, el siguiente paso para sacar las kilocalorías totales es sumar 80,1 más las proteínas habían dado 187,2. 187,2 más los hidratos de carbono 270,8. 270,8. Total, ¿cuánto les dio? 538,1 kilocalorías. Aproximadamente este almuerzo da unas 540 kilocalorías. ¿Tá? Y así pueden calcular del desayuno, del almuerzo, de la merienda, de la cena. Profe, ahí en el resultado final, como dijo, aproximadamente 540, ahí sí le podemos redondear. Si por Ahí ejemplo, sí lo pueden redondear a 540. Ok. ¿Ya está? Ahora, también es importante después para lo que vamos a ver en la unidad 5, sacar los gramos que aporta este almuerzo. Porque después hay un concepto que no lo vamos a ver en esta unidad 2, pero sí en la unidad 5, que es el de densidad energética o densidad calórica, que son las kilocalorías divididos los gramos. ¿Tá? Entonces, ¿qué cantidad de gramos me aporta este almuerzo? Tengo 150 gramos de carnes, 80 gramos de hortalizas A, 200 gramos de frutas, y como tengo legumbres, por eso está resaltado, lo tengo que duplicar, 70 por 2. Entonces, hacemos la suma.
No entendí cómo se sacan los gramos totales. Es según los alimentos que tengan. Este almuerzo tenías carne, hortalizas A, legumbres y fruta. ¿Ves que tenés? 570 gramos, ¿puede ser? A ver, vamos a sumar. No sé quién era que no entendió los gramos. Yo. Estefanía. Bueno, hacelo conmigo. 150 de carnes más 80 que tengo de hortalizas A más 140 porque las legumbres se duplican y los cereales se triplican al cocinarse. Ok. Sí. ¿Está? Más 200. Y esto da 570 gramos. Ok. Simplemente para sacar el peso de la porción. Claro, la cantidad. Para sacar la cantidad de gramos, ¿cuánto representa? Okay. Y después lo que vamos a ver en la unidad 5 es que, el concepto de densidad energética de este almuerzo, que para calcular la densidad energética o densidad calórica es las kilocalorías dividido los gramos. Eso quería saber. Me había confundido ahí. Me había perdido ahí. Kilocalorías dividido gramos. ¿Cuánto nos había dado las kilocalorías de este almuerzo? 540. Sí. 540, muy bien. Entonces, lo que hago es 540 dividido 570, que son los gramos que me dio. Porque dije que es un cociente entre kilocalorías y gramos. Y esto me da 0,947. 0,95. ¿Está? ¿Y ese qué sería, profe? Se llama densidad energética o densidad calórica. Entonces, en este almuerzo, lo que significa es que es similar la cantidad de kilocalorías con el volumen, o sea, la energía que te aportan los alimentos con el volumen. En nutrición básica, generalmente el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, tiene que estar aproximadamente en 1. Y el rango es entre 0,90 a 1,10. Una relación 1 a 1 sería. Exactamente. Tamaño calorías. No, sí. Así sería lo mismo, por ejemplo, un puñado de frutos secos. Claro, o uno puede calcular la densidad energética, por ejemplo, a ver, si yo digo densidad energética de 100 gramos de lechuga. Tampoco. Demasiado ¿Qué volumen. pasa? ¿Qué es lo que me aporta? Lo podemos hacer. No entra dentro de esta calorías por el volumen de comida te aporta pocas calorías. ¿Cuántas kilocalorías me aporta los 100 gramos de lechuga? Dijimos que la lechuga es hortaliza A, aporta 3 gramos de hidratos de carbono y 1 gramo de proteína. 3 por 4 me da 12, más 4 me da 16 kilocalorías. ¿Lo hicieron? 100 gramos de lechuga para calcular la densidad energética. 0,16 da kilocalorías por gramo. 16 dividido 100, acá me da 0,16. La densidad energética. ¿Y qué significa esto? Que me está aportando mucho volumen y me aporta pocas kilocalorías. Pocas kilocalorías. Por eso después en las dietas hipocalóricas, ¿qué se da? Las hortalizas A son libres porque dan mucho volumen y aportan pocas kilocalorías. ¿Ah? Pero nosotros hablamos siempre en nutrición básica de que la relación entre kilocalorías y gramos tiene que ser como en este almuerzo, cercano a 1. Y va a estar permitido que dé entre 0,90 a 1,10. 0,16 no, porque solamente lechuga no nos aporta casi nada de otra valor en cuanto a las propiedades, ¿no? Pero sí para entender el concepto y podría sacar, por ejemplo, de un alimento que sea
mayor a 1 la densidad energética. Profe, en ese caso, por ejemplo, tomamos, no sé, el aceite, Sí. tiene digamos, en muy poco volumen, muchísimas calorías, porque es todo toda la composición química es grasa, que es Exacto. Muy 9 bien, calorías Julia. por gramo. Sí. Acá no tenemos la composición de, no sé, del chocolate o de estos, o los frutos secos, o la palta, que por ahí en pequeñas porciones me aportan muchas kilocalorías, pero el aceite es muy bueno. Profe, sí. Tengo una consulta, a ver si me quedó claro. Las legumbres se duplican en cuanto a gramos y los cereales eran los que se triplicaban. Perfecto. Ok, buenísimo. Solamente para calcular los gramos, no para calcular los hidratos, proteínas y grasas. Claro, está bien. Solamente para los gramos, porque al cocinarse se duplican las legumbres y los cereales, en promedio, los cereales se triplican. Está bien, muchas gracias. Y puede que esta relación de calorías con volumen siempre varíe según la etapa o el objetivo que tenga el plan de alimentación que se está realizando. Sí. Acuérdense que nutrición básica es solamente para un adulto sano, normal, que tiene que ser sí o sí 1, la densidad energética. Normocalórica. Exacto, Profe, una consulta, ¿y las carnes que se reducen en tamaño cuando se cocinan? Muy buena pregunta, Mariana. Se tendría que considerar, pero nosotros no lo vamos a ver, que las carnes, el porcentaje que se reduce, no. Solamente de legumbres y cereales que aumentan. Si se toma el peso en crudo, de última no importaría cuánto reduce. Se toma el peso neto y en crudo. Lo único que se considera es legumbres y cereales en los gramos. Al cocinarse, el almidón que contiene absorbe agua y cambia el peso, pero no se considera en carnes. Okay. Muy buena observación, María. Bueno, con esto no sé qué dudas tienen por ahí de si estuvieron mirando las actividades que tienen que realizar o de esta unidad. Es importante que, bueno, esto más que nada por el tema del práctico, que siempre les cuesta calcular las reglas de 3, la sumatoria, pero la unidad es muy interesante todo lo relacionado a las guías alimentarias, al tema de cómo la clasifican, por ejemplo, en Brasil, tienen material para analizar y comparar las guías alimentarias de Argentina con las de Brasil. Pueden buscar en FAO, que está como bibliografía, las guías alimentarias de otros países. ¿Qué pasa con las nuevas disposiciones de FAO y que se tiende a hablar de sistemas alimentarios, ¿no? De buscar también, y algunas guías alimentarias lo están incorporando, el tema de la cultura, la sostenibilidad, también la regionalización de las guías alimentarias. Hay trabajos que pueden buscar en la provincia de Misiones, que han realizado una actualización de las guías alimentarias para la población argentina, adaptadas a la provincia de Misiones, y también un trabajo muy interesante con la población aborigen, guaraní. Entonces, como para respetar la cultura, los alimentos típicos, las preparaciones típicas, que creo que es un trabajo que se tendría que hacer en cada una de las provincias. Y para el que esté interesado, nosotros estamos haciendo con la cátedra de antropología. Ustedes tuvieron ya antropología, con la licenciada Benza. ¿La tuvieron a ella en antropología? Sí. Bueno, estamos haciendo un proyecto relacionado con guías alimentarias.
Y necesitamos 5 alumnos que quieran sumarse al proyecto de investigación. El proyecto de investigación es durante 2 años y solamente son reuniones que tenemos generalmente una vez por semana, una vez cada 15 días por Zoom, donde discutimos distintas bibliografías, artículos científicos, como para o sea, estamos elaborando recién el marco teórico. Después se van a hacer entrevistas a distintos profesionales a ver qué es lo que conocen de las guías alimentarias en cuanto a la cultura, las preparaciones típicas de cada una. Nosotros lo dividimos en 5 regiones del país, no por provincia. Entonces, el que le interesa participar solamente es, estos encuentros cada 15 días o una vez por semana, para también ir formándose, porque a la universidad le interesa que se formen en investigación. Por eso después van a tener que presentar su trabajo de proyecto final de investigación. Y al finalizar, si cumplen todas las reuniones, van a tener un certificado de participación en el proyecto que les permite, es importante para el currículum. Así que el que le interesa puede escribir a mi mail por mensajería directo, que le interesaría participar en un proyecto de investigación. Si entran a la parte de investigación de la facultad, en la página está el proyecto que hemos ganado, que la directora es la antropóloga Benza y yo estoy como codirector. Así que eso queda para los que les gusta la investigación y quieren participar en un proyecto de investigación que después generalmente presentamos en congresos, en distintas jornadas, por ejemplo, las jornadas de investigación que realiza la facultad, ver a qué resultados se llegan, ¿no? Y saben que las guías alimentarias de Argentina también van a estar seguramente en proceso de revisión, y ojalá que se pudiera tener en cuenta la cultura, la accesibilidad de determinados alimentos, que es muy diferente si vivimos en Jujuy que, no sé, en Misiones, en Mendoza o en Santa Cruz. Entonces, creo que vamos a aprender todos en cuanto a las preparaciones típicas, los cultivos, y poder desarrollar y tener en cuenta también el tema de la sostenibilidad, ¿no? Profe, disculpe. Sí. ¿Me podría explicar qué es sistema NOVA? El sistema NOVA es un sistema, esperen que dejo de compartir, si charlamos y nos vemos cara. Bueno, el sistema NOVA es un sistema, pueden encontrar, y es interesante que busquen los artículos científicos del doctor Monteiro. Es un médico brasilero que él y su equipo de trabajo clasificó a los alimentos según el grado de procesamiento de los alimentos. Por eso los clasifican alimentos naturales, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados y también ingredientes culinarios. ¿Ah? Entonces hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, si yo digo tomate, en esta clasificación, ¿dónde entraría? Naturales. Alimentos naturales, muy bien. Ahora, si digo salsa de tomate, la lata o tomates peritas, alimentos procesados. ¿Está? Y si hablo de
ketchup ultra procesado. Está porque tiene más contenido en sodio, más contenido en colorante, en estos ingredientes culinarios agregados por la industria. Está el concepto, ¿quién era que me preguntó? De esta clasificación. Sí. Bueno, tengan en cuenta que también esto, como todo en nutrición, no todos los autores están de acuerdo con esta clasificación según el grado de procesamiento de los alimentos. Hay algunos autores que hablan que no hay que demonizar a los alimentos, que hay que adaptarse a la vida actual, que el término ultraprocesado no existe, que es un invento. Así que bueno, es muy interesante por ahí como para leer, y si la próxima clase que es de dudas y consultas, encuentran artículos científicos o tienen así más preguntas sobre el tema, pues más enriquecedora es la clase. Profe, una pregunta. Sí. En el trabajo práctico de guías alimentarias para comparar con las de Brasil, no me aparece, no me da para abrir las guías alimentarias de Brasil, ¿puede ser? No sé si alguien más se fijó, pero no me abre. ¿No les abre el link? No. A mí me pasa lo mismo. A mí tampoco. No, a mí tampoco. Puede ser que, porque a veces vieron que se baja y se cambia. Eso que o sea, el año pasado fueron, pero bueno, me fijo y cualquier cosa lo ponemos en el foro. Por favor, sí, gracias. Dale, gracias por avisar. Díganme. De nada. Bueno, no sé si tienen más dudas, algo que quieran acotar, que les interese del tema. Profe. Sí. Hola, buenas noches, yo soy. Hola, Ludmila. La cursé. Una consulta, con el cambio de la pirámide nutricional al nuevo plato saludable, en cuanto a la nutrición, en calcular el plato saludable, ¿cambió algo o varió algo? A ver, la nueva pirámide de Estados Unidos es para la población de Estados Unidos. No, la de acá, digo, el cambio de acá. Acá todavía, a ver, la primer guía alimentaria en Argentina fue en el año 2000. ¿Ah? Sí. Que era el óvalo. Sí. No sé si algunos se acuerdan. Sí, el óvalo. En el 2016 se modificó a este símil plato que dice menos sal, más actividad física, que la mitad es frutas y verduras, que cada guía alimentaria hay como un gráfico y después 10 mensajes. Ustedes tienen que saber los mensajes principales y los mensajes secundarios de cada una de las guías, ¿no? Y se habla de que, ya están armando los grupos de trabajo que se tienen que modificar las guías de Argentina, porque son del 2016. Ahora, ¿cómo se van a modificar? Porque esto, no sé si ustedes conocen, se llaman a diferentes referentes de las diferentes provincias, de las asociaciones como FAGRAN, que es la Federación de Graduados en Nutrición, representantes de cada una de las universidades donde se dicta nutrición, hasta que del Ministerio de Salud, hasta que se llega a un consenso después de varios debates, y después se pone en consulta pública. No sé si alguna vez entraron en las anteriores guías, siempre se consulta, antes aparecía en el Ministerio de Salud, antes de aparecer las del 2000 y las del 2016, pero no hay, como que no llega esa noticia a la gente. Claro. Entonces, lo mismo las guías, porque yo he preguntado en nutrición presencial cuáles son las guías alimentarias de Argentina y me contestan la pirámide invertida.
de Estados Unidos. Claro, hubo una confusión ahí. Hay mucha confusión porque tiene más divulgación la noticia de la pirámide invertida de Estados Unidos que las guías que todavía están vigentes en Argentina del 2016. O sea, para nosotros sigue igual. Para nosotros por ahora es ese plato con las 5 porciones de frutas y verduras, los mensajes son los mismos, más actividad física, 30 minutos de actividad física diaria, dar variedad en el plato, colores, los frutos de estación, bueno, habla de menos el consumo de sal, lo que se llaman alimentos opcionales. Claro. Para los trabajos de la unidad 2, algo puso Julio. Bueno, gracias, profe. No, por favor, pregunten, por favor. ¿Y usted qué opina de la pirámide? Ay, ¿qué opino yo? A ver, hay que ver hay que leer mucho y cada uno puede tener su criterio, pero no por eso quiero que ustedes tengan el mismo criterio que tengo yo, ¿tá? Porque en estos momentos a mí me parece que es importante el tema del cambio climático, de la sostenibilidad, pero hay todo un tema político en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Kennedy, que es el ministro de Salud, con el gobierno de Trump, no están de acuerdo con el cambio climático. Dice que siempre existió glaciaciones, cambios, y que esto no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Al planeta. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la base de esta pirámide invertida, el grupo mayoritario son las carnes y los lácteos enteros. Fíjense en que en nuestras guías los lácteos se aconseja que sean descremados. ¿Ah? ¿Qué pasa? Si hablamos de carnes y lácteos, estamos hablando de alimentos proporcionados por las vacas. Si ustedes estudiaron en salud y ambiente, las vacas producen gas metano, que es un gas efecto invernadero. Entonces, por eso es el tema del criterio de, bueno, aparte hay muchos intereses económicos, se habló de el lobby que por ahí realizaron los ganaderos de Estados Unidos como para fomentar el consumo de carnes y lácteos. ¿tá? También tiene que tener en cuenta los hábitos de la población. Y en Estados Unidos se consume gran cantidad de lácteos y carnes. ¿tá? Pero bueno, hay que leer todo, porque también se llamaron a los principales referentes y no todos estuvieron de acuerdo. Ustedes, por eso también la noticia en todo el mundo fue muy importante, porque por ejemplo la Asociación Cardiológica de Estados Unidos, la de diabetes, no está de acuerdo con esta gráfica que salió, pero fíjense en que también dentro de, si uno lee, habla de los alimentos ultraprocesados, que hay que disminuir porque en Estados Unidos se consumen muchos alimentos industriales, entonces que hay que disminuir, eso estaría a favor, ¿no? De volver más a lo natural, pero bueno, es mi criterio. Pues cada uno puede tener su propio criterio. Acá dice... Sí, creo que ya están conformados, Julia. No encuentran... Sí, serían los mismos grupos que con los que trabajamos en la unidad 1. Sí. No, creo que...
Profe, Sí. ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, ¿qué tal? Gracias. Ya que hablamos de composición química de los alimentos, pero ahora yendo a micronutrientes y que vos decías que varía esa composición, ¿es verdad que ahora, y ahora estabas mencionando carnes y lácteos, ¿es verdad que B12 están teniendo menos los alimentos a causa del agotamiento de los suelos, etcétera, y que no pastorean las vacas? No solo B12. Hay estudios que han realizado, por ejemplo, el contenido en selenio, en zinc, en hierro de los alimentos, y se ha modificado por el agotamiento de los suelos, por el tema, ustedes lo habrán visto, el avance de la frontera agrícola, los tipos de cultivos. Hay modificaciones, ¿sí? Sí. Y bueno, las tablas también seguramente se van a ir modificando cuando hagan los estudios de composición química de los alimentos, que son muy caros las tablas para actualizarlo. Hace unos 2 o 3 años hubo una reunión con una representante de FAO y una de las profesoras que es colega, bueno, ella es magíster en bromatología, pero de farmacia y bioquímica, le preguntó por qué en farmacia y bioquímica, en la UBA, no había FAO no había presupuesto para hacer estudios más completos de composición de los alimentos. Y la representante de FAO dijo que en estos momentos no había presupuesto para subvencionar estos estudios porque estaban abocados a que se puedan lograr los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Entonces están en otro tema, la FAO. Es muy difícil por ahí porque se está modificando la composición química de muchos alimentos. Sí, muy buena pregunta, Maricruz. Gracias, profe. Por eso muchas veces se termina suplementando. Sí. Profe. Sí. Yo quería hacerle una consulta respecto de la clase interactiva que vi que en la clase magistral. Vi que, por ejemplo, en ultraprocesados entra el yogur y después en los no procesados también está el yogur. El yogur de los no procesados sería un yogur directamente sin endulzar, sin ningún aditivo. Claro, que por ahí el yogur que preparás en tu casa, que no tiene tantos aditivos, colorantes, estabilizantes, porque ese es otro tema. Cuanto más aditivos, colorantes, a veces no le ponen fruta y le ponen algún colorante civil. Sí, saborizantes. Bueno, por eso después, ¿tienen este año bromatología o el próximo año, creo? El próximo año. Ahí van a estudiar toda la lista, qué significa, no sé, vieron que aparecen los numeritos, que la gente realmente no puede conocer. Ahora en algunos casos sí, por el tema de que hay gente que es alérgica a determinados colorantes que pone la industria. Bueno, son temas muy importantes, porque, a ver, no hay que demonizar a la industria, porque sabemos que nos ha salvado de, no sé, la leche. Antes la gente se moría por tuberculosis, brucelosis, y con el proceso de pasteurización ese problema no existe. Pero a veces la industria abusa de determinados colorantes, estabilizantes, y bueno, el tema es que por eso toda esta corriente de volver a los alimentos naturales, a comprar en las ferias de cercanía, como elaborar las cosas en la casa si es posible, que a veces no es posible, porque la persona no tiene el tiempo suficiente. No es como el caso, no sé, en la época de las mamás, las abuelas, que estaban en la casa, que cocinaban. Una alumna me dijo, no estigmatice, profesora, porque uno puede hacer el tiempo, el fin de semana preparo para toda la semana y en mi familia se come casero.
Así que bueno, no digo nada, cada familia es un mundo, pero uno tiene que entender también los tiempos, los horarios. Sí, profe, una cosa, o sea, la industria está perfecta, ¿no? Está bueno porque nos sirve y nos ayudó, pero lo que pasa es que después se inventaron tantos productos comestibles que en realidad vinieron a empeorar la salud y la gente cayó en esa facilidad o en ese acceso. Bueno, sí, es un tema de marketing, de publicidad. Claro, y eso es lo que arruinó. No porque la industria esté mal. Claro, es otra cosa. Hay una antropóloga que les recomiendo los libros, la doctora Patricia Aguirre, y ella hablaba en un momento de los OCNIs, objetos comestibles no identificados. Claro. Sí, lo vimos en la antropología, de hecho. Lo leyeron. Sí, es muy interesante. Patricia me ayudó mucho. Yo mi tesis final fue sobre la quinoa en el año 99 y ella estuvo en el jurado y me ayudó muchísimo a buscar fotos de cómo son los cultivos en Perú. Además de una gran profesional, un excelente ser humano. Sí. Un gran recuerdo tengo de Patricia. Así que no, tiene muchos libros publicados y ayuda muchísimo en las tesis doctorales. Así que, bueno, muy interesante. Estuvo el debate para seguir leyendo, investigando, y al que quiere trabajar en investigación, no sé si después con la licenciada Benza vamos, según la cantidad de personas que se interesen, creo que tenemos que seleccionar 5 personas como para el tema de la investigación. Así que me escriben, mi mail es está en la página, @fb.edu.ar, que es la página de la facultad. Books se escribe B larga, UK es A de Adriana, books, @fb.edu. Y bueno, nos encontraremos el próximo jueves con todas las dudas, las consultas.